Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos contentos por nuevamente poder estar con ustedes. Vamos a comenzar este servicio de alabanza a nuestro Dios. Y ahí en su lugar yo le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia en el Salmo capítulo 96. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Salmo capítulo 96 y comenzamos en el versículo 1. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos de la congregación. Dios les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo, los extrañamos, deseamos pronto verles y poder estar todos juntos reunidos alabando a nuestro Dios. Reciban un caluroso saludo, y usted que nos acompaña y que también nos está viendo a través de esta transmisión, Dios le bendiga. Bienvenido, y vamos a alabar juntos esta mañana a nuestro Dios. Salmo capítulo 96 versículo 1, dice así la palabra del Señor: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora y a presentarnos delante de Él, porque grande es nuestro Dios. Vamos a cantarle y vamos a glorificarle con todo nuestro corazón. Yo le invito para que cierre sus ojos ahí en su lugar y nos acompañe en esta oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Una vez más, mi Dios, venimos ante tu presencia para darte gracias, para alabar y bendecir tu nombre. Estamos aquí reunidos, Señor, ofreciendo este servicio de alabanza. Nos estamos contentos, Señor, porque una vez más, mi Dios, estamos de pie delante de ti. Te damos gracias. Mira, Señor, a la vez ponemos en tus manos a toda aquella persona, Señor, que está enferma, toda aquella persona que está en el hospital. Padre, pon tu mano de poder. Tócale, Señor, y sánale. Envía, Señor, esa palabra de consuelo, esa palabra de fortaleza. Pedimos, mi Dios, por los médicos, las enfermeras, todo el personal que trabaja en los hospitales, Señor. Ponemos a cada hermano y a cada hermana en tus manos en esta hora. Cada persona, Señor, que está mirando esta transmisión, que ahí llegue, Señor, tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo para tocar su vida y para tocar su corazón. Te damos gracias y cantamos a tu nombre, porque grande eres, Señor, y digno de suprema alabanza. Aleluya. Gloria sea nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios y le exaltamos. Acompáñenos con estas alabanzas. Amén. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Aleluya. Oh, sí, mi Dios. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Arde mi corazón para poder decir que me has salvado y borraste mi pasado. Señor, quiero gritar hacia todo lugar que si tú no estás conmigo, tienes contra mí. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Cantaría sin parar por lo que hiciste en mí. Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Le estamos cantando, aleluya, somos felices. Somos felices, estamos danzando, gloria a tu nombre, pues somos libres. Si te pudiéramos mirar y contemplar tu sonrisa, a tus ángeles cantar, porque el gozo está aquí.
pasando. Pues somos libres, si te pudiéramos mirar y contemplar tu sonrisa, a tus ángeles llamar, porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Porque el gozo está aquí. Aleluya, porque el gozo está aquí, amén. Dentro de nosotros vamos a adorar y bendecir al Señor. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, desechaste mi silencio, me ceñiste de verdad. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, y tu nombre, Jesús, alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, desechaste mi silencio, me ceñiste de verdad. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal, y tu nombre, Jesús, alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando una vuelta, te exaltaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Tu nombre alabaré siempre. Tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios. Aleluya, su nombre exaltamos siempre. Vamos a levantar ese clamor pidiendo al Señor que Él derrame su bendición sobre nosotros. Levantamos un clamor por santidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución.
Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Aleluya, vamos a declararlo juntos. Con nosotros. Hosana, 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 Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Gloria a su nombre, porque Él es nuestro Rey. Amén. Vamos a exaltar su nombre y vamos a decir: Señor, abre los cielos sobre nosotros en este día. Derrama tu bendición, derrama tu unción, sanidad, restauración. Amén. Aleluya. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti, deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas de Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas de Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Gloria quiero ver, oh, al resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende este lugar y muestra tu verdad, miramos hacia ti. Por ti, Señor. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas de Dios glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte, abre las compuertas de
Gloria a su nombre. Muéstranos tu gloria, Señor, y derrama tu bendición en esta hora. Que tu presencia venga a llenar cada corazón. Mira, Señor, ahí donde están, toca cada vida en esta hora. Padre, te damos gracias, nos presentamos ante ti. Bienvenido a este lugar, aleluya, porque mi Dios sigue obrando, amén, en medio de la enfermedad, en medio del problema, en medio de la dificultad. Dios sigue obrando en esta hora. A las promesas de Dios, tómate de la mano del Señor y dile: Señor, que se abran los cielos, aleluya, sobre nosotros. Gracias, Dios. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, aviva, te anhelamos, Dios. Señor.
cielos sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, sobre tu casa, sobre tu familia. Que se abran los cielos sobre cada uno de nosotros en esta hora y que la gloria del Señor, aleluya, llene cada corazón. Gracias, Jesús. Adora al Señor ahí en tu lugar. Síguele alabando, síguele exaltando y dile: Señor, queremos ver cielos abiertos sobre cada uno. Aleluya.
cielos ya están abiertos, aleluya, y su presencia está allí para llenar tu vida y llenar tu corazón. Si tú te encuentras triste, dile al Señor: aquí estoy, y vendrá la alegría y la paz sobre tu vida. Si tú te encuentras enfermo, en esta hora Cristo Jesús puede sanarte de toda enfermedad. Si estás afligido, angustiado, preocupado, en esta hora Dios quiere llenarte con su amor. Él abre los cielos sobre nosotros para derramar su bendición. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Dios te bendiga y sigue ahí en tu lugar, no te vayas, y prepárate para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya, Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Qué gozo el estar nuevamente con ustedes después de haber estado en tiempo de escuela dominical. Qué bueno que usted está en esta mañana ahí con su familia, o ya sea usted con su pareja, o por qué no decirlo, ¿verdad? Se encuentra solo. Nos da mucho gusto que esté siguiendo esta transmisión. Creemos firmemente que una vez que nos gozamos a través de la alabanza y la adoración, nuestras vidas delante de Dios también necesitan esa parte principal, esa parte importante, que es precisamente la palabra de Dios. Aquellos que nos están sintonizando por primera vez, mi nombre es Saúl Castañón, pastor de Centro Cristiano Cielos Abiertos. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Y precisamente este día de hoy, domingo 19 de abril, antes de dar inicio, yo quiero dar las gracias a los hermanos que se estuvieron comunicando el día de ayer, o en su efecto que tuvieron el tiempo por ahí de darse la vuelta a la casa, que es su casa, y pasar a felicitarme. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios, porque me ha dado un año más de vida, me ha permitido estar nuevamente en sus caminos, y sobre todo lo que amo más, que es servir a Dios. Y gracias nuevamente a la iglesia, que a través de sus textos, sus felicitaciones, hicieron saber la estima que tienen a este servidor. Pero en fin, en esta tarde, en esta mañana, precisamente también es importante que nosotros demos inicio al consejo de la palabra de Dios. Y si usted ya está listo ahí en su casa, ¿qué le parece si abre su Biblia junto conmigo? Pero antes de abrir su Biblia junto conmigo, yo quisiera arrancar como lo hacía precisamente de manera continua en la iglesia. Nosotros predicamos a través de series, y por ahí estos cambios anteriores no me daba la oportunidad de dar esa introducción, pero esta mañana o el día de ayer precisamente, mientras estaba en mi tiempo de meditación durante la semana y llegando a la conclusión de saber qué predicar en estos tiempos que seguimos viviendo, precisamente Dios puso en mi corazón una nueva serie, precisamente que la he titulado de la siguiente manera: Sabiduría en tiempos desconocidos. Así como lo aparece en este momento, sabiduría en tiempos desconocidos. Y precisamente este tema o esta serie de mensajes que vamos a estar desarrollando se encuentran precisamente en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 12. Y me gustaría leerlo porque este va a ser el tema central de las siguientes semanas que vamos a estar desarrollando. Pero hemos ocupado este texto como nuestro texto precisamente de nuestra serie. Y dice la Biblia de la siguiente manera: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Precisamente cuando hablamos de este salmo, algunos escritores le dan la atribución a la composición, precisamente al autor llamado Moisés. Sí, en Moisés, el que encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento. Y precisamente él va a hacer, a través de esta oración, este canto que hacía delante de Dios, va a ser nuestro tema central. Y el título del sermón del día de ahora precisamente se titula: La sabiduría nos hace bienaventurados. Y voy a invitarle nuevamente que abra su Biblia junto conmigo y nos vayamos precisamente al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13, porque aquí es donde vamos a desarrollar el tema del día de ahora. Así que dice la Biblia de la siguiente manera: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que tiene la inteligencia. Yo creo que si algo en estos tiempos definitivamente estamos aprendiendo a vivir, es que las cosas, se dice mucho que ya no van a volver a ser iguales. A lo que nos lleva al siguiente pensamiento: pareciera ser que cierto estilo de vida que hemos desarrollado por muchos años, van a haber ciertos cambios
que van a precisamente a dar una nueva dirección a la manera de vivir. Yo creo que hace muchos años que precisamente a lo largo de la historia no se había visto una pandemia como la que se ve en estos tiempos. Me atrevo a creer que muchos de los que estamos siguiendo esta predicación posiblemente no tenemos memoria de algún tiempo donde una pandemia precisamente impactó tanto la sociedad, que ha hecho cambios, que esos cambios precisamente han desarrollado algo desconocido. Y esta palabra, precisamente, hablar de algo desconocido, precisamente nos lleva a nuestro tema central de esta serie de mensajes. ¿Cómo es que Moisés se acerca a Dios y le dice en su oración, posiblemente en su comunión con Dios, en su comunicación con Dios, enséñame a contar los días de tal manera que traiga al corazón sabiduría? Cuando vemos en la Biblia que hace esta oración ahí en el libro de los Salmos 90:12, y dice la palabra, enséñame a contar, no se refiere a un término de retroceso, como si sus días en la tierra se fueran a acabar. En realidad a lo que se refería Moisés era a contar que de ahí en adelante él aprendiera a saber cómo manejar ciertas situaciones desconocidas. Aquellos que conocemos la historia de Moisés, sabemos que se enfrentó al gran desafío de llevarse precisamente al pueblo de Dios, a los hebreos, a un camino y a una tierra llamada Egipto, en donde se iba a desarrollar un tiempo, en donde iban a estar caminando sobre él. Y era algo nuevo para Moisés, era algo desconocido. Tengo la firmeza y la seguridad que en estos tiempos, si algo tenemos que acercarnos a Dios en oración, detrás de todas las oraciones que nosotros tenemos, la oración de pedirle a Él por nuestra familia, por nuestra salud, por nuestra economía y por tantas cosas que llevamos a Él en oración. Una oración que debemos de tener presente y una palabra que tenemos que buscar a través de la palabra de Dios, precisamente es sabiduría en tiempos desconocidos. Este mensaje tiene como objetivo que nosotros podamos aprender y desarrollar principios bíblicos que tienen que ver con que la sabiduría de Dios en estos tiempos desconocidos para nosotros como hombres y como mujeres, nosotros podamos llevar nuestra comunión con Dios sin correr el riesgo de cometer errores. Algo que me llama la atención es que la sabiduría precisamente está libre de fracasos. Y qué interesante es que a pesar de que escuchamos recomendaciones tras recomendaciones de cómo manejar nuestros ingresos en estos tiempos, de cómo cuidar nuestra salud en nuestros tiempos, cómo cuidar ciertas reacciones del cuerpo en estos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la sabiduría va a jugar un papel importante para que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como personas que nos están siguiendo a través de esta predicación, podamos caminar precisamente a la bendición diaria de Dios. Y sabes, cuando hablamos de la palabra sabiduría, yo quisiera primeramente hacer esa diferencia. Yo escucho mucho a la gente decir, es una persona muy sabia. Vamos a dejar algo en claro. Hay una clara diferencia entre la sabiduría de Dios, o la sabiduría, porque es una expresión bíblica, y la inteligencia. La inteligencia se le conoce como aquella capacidad que a través de aprender, desarrollar y practicar se puede obtener un conocimiento para llegar a conclusiones y para precisamente escalar en ciertas decisiones en la vida. Mientras que la sabiduría de Dios, a través de la palabra de Dios encontramos que es 100% del cielo, es divina, es bíblica. Por lo tanto, esa diferencia sí nos marca un gran camino hacia dónde debemos de recurrir, a pesar de que el proverbio que acabamos de leer hace mención que la sabiduría es importante y también la inteligencia. No quiero que usted pierda de vista que ser inteligente para tomar decisiones no es suficiente. Necesitamos recurrir a la sabiduría de Dios para poder hacer las cosas mejor.
Y precisamente cuando nos vamos a la Biblia, encontramos precisamente un texto bíblico muy interesante que tiene que ver en relación a la sabiduría. Y precisamente dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 12. Dice, capítulo 2, versículo 6. Dice, porque el Señor da sabiduría, conocimiento y ciencia brota de sus labios. Hay que dejar en claro que la sabiduría proviene de Dios. Y si la sabiduría proviene de Dios en tiempos desconocidos, significa que tenemos la garantía, tenemos la seguridad, tenemos la confianza que a pesar de que nos enfrentamos a caminos desconocidos, a nuevas decisiones, a nuevas oportunidades, a nuevos cuidados, la sabiduría del cielo será clave para que nosotros en estos tiempos desconocidos podamos recurrir a Dios y hacer las cosas mucho mejor. Así que precisamente dice la primera pregunta, dice, ¿qué produce el hallar la sabiduría? Porque el texto que acabamos de leer, precisamente allá en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 13, decía, bienaventurado el hombre que haya, ¿qué? La sabiduría. Entonces, si la sabiduría, la Biblia enseña que produce bienaventuranza, la pregunta sería en esta mañana, ¿y cómo hallarla? Porque una vez que la hallamos, como dice que produce bienaventuranza, ¿qué produce en nosotros cuando recurrimos a Dios? Y Él es nuestra fuente de sabiduría. En primer lugar, la sabiduría, cuando nosotros la hallamos, produce, como dice a continuación, una mejor manera de pensar. Si usted se quedó junto conmigo precisamente cuando hablamos en relación a hallar la sabiduría y nos hace bienaventurados, el libro de Proverbios, ahí mismo abajo, capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente, porque su ganancia es mejor, perdón la palabra ahí como aparece, ¿verdad? Que la ganancia de la plata. Pareciera un pleonasmo, pareciera como decir, es algo que sobresale sobre lo mismo, pero en realidad este proverbio, cuando usted y yo lo aplicamos a los términos de la contabilidad, la palabra precisamente ganancia representa la separación de lo que se le conoce, como bien dijéramos, el gasto, servicio, proceso, desarrollo, envío de un producto. Yo creo que todos estamos relacionados con ese término, el término de la ganancia. Es lo que me queda después de haber hecho una inversión. Cuando el proverbista decía que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, hacía referencia, llevándolo a nuestro entendimiento, a nuestros tiempos de ahora, que nosotros dentro de nuestras vidas tenemos algo precisamente que se llama mente, y que esa mente nos permite a través del filtro precisamente poder pensar y poder decir, tengo una capacidad, un razonamiento de parte de Dios, o un razonamiento precisamente humano, natural, para poder pensar mejor. ¿Ante qué? Ante lo desconocido. Y yo entiendo que podemos usar la inteligencia, el razonamiento, la lógica, el sentido común. Podemos utilizar el instinto de sobrevivencia o de supervivencia ante tiempos desconocidos que nos vamos a enfrentar. Pero de algo estoy convencido a través de la palabra de Dios, que la inteligencia, si la Biblia dice que su ganancia es mejor que la plata, pareciera ser que sí hay un límite en la inteligencia del hombre, en la lógica del hombre, porque por lógica sabemos que nos vamos a enfrentar a cosas diferentes, cosas desconocidas. Por razonamiento sabemos que ahora tenemos que tener ciertas medidas de seguridad o de salubridad. Pero qué interesante es cuando la Biblia enseña que la sabiduría, la que proviene de Dios, dice que su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. En otras palabras, lo que quería decir el proverbista es que la sabiduría en tiempos desconocidos es precisamente ese filtro sobrenatural, divino, celestial, que nos enseña a separar y a no siempre tener que utilizar la lógica para tomar decisiones. Porque si algo encontramos en la Biblia es que cuando nosotros como hijos de Dios ocupamos la sabiduría, escúcheme bien,
aprendemos a pensar mejores decisiones y comprendemos a la luz de la palabra de Dios que lo que está sucediendo en la actualidad tiene propósitos divinos. Podemos pensar mejor. Podemos comprender mejor que a través de la palabra de Dios, la sabiduría de Dios nos enseña a detectar que Dios tiene el control de toda la situación. Y precisamente me llama mucho la atención un ejemplo en la palabra de Dios, cómo es que la Biblia nos lleva precisamente al segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 17 o capítulo 6. Esa historia en donde ese profeta de Dios se va a cierto lugar y al amanecer dice la escritura que se levanta su siervo y que fuera del lugar en donde ellos estaban en ese momento, dice la escritura que había precisamente hombres a caballo alrededor de ellos. El propósito era aprender precisamente al profeta de Dios. Este hombre, al darse cuenta el siervo del profeta de lo que sucedía, va y le dice al profeta, ¿sabes qué? Hay muchos hombres rodeando el lugar, pensando lógicamente que ellos eran dos y pensando en cuestiones de razonamiento, que no había manera de escapar a algo que nunca se habían enfrentado. Llama mucho mi atención como la sabiduría y la manera en la que este profeta le responde. Este profeta comprende que Dios tiene el control de todo. Y le dice precisamente, hace una oración, Señor, ábrele los ojos espirituales a mi siervo para que pueda ver cuántos están a favor de nosotros. ¿Sabes? La sabiduría nos enseña a comprender mejor en tiempos desconocidos. Qué importante es que el Hijo de Dios comprenda que la fuente de nuestra dirección será clave la sabiduría. Y la sabiduría representa esa expresión divina, esa parte espiritual en donde nuestra comunión con Dios comienza a crecer. Y comenzamos a orar y comenzamos a buscar y a experimentar cómo la sabiduría, a pesar de que la inteligencia también está dentro de nosotros, nos enseña a separar que en lo desconocido no siempre debemos de recurrir a la lógica, no siempre debemos de recurrir al instinto. La sabiduría nos enseña a comprender el mundo espiritual. Pero también hay otro ejemplo en la Biblia precisamente, en donde todos recordamos por ahí los que leemos ahí en el libro de Deuteronomio. Cuando precisamente Moisés envía a los 12 espías, uno de cada tribu. Y dice que regresan los 12 espías y 10 de ellos reconocen que la tierra de Canaán era una tierra bendecida. Reconocen que la tierra de Canaán era una tierra donde fluye leche y miel, allá en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio. Pero a la misma vez dijeron, pero ¿saben qué? Hay gigantes. Y nosotros somos como langostas comparados a ellos. ¿Sabes? Entraron a una tierra desconocida. Y el primer instinto, la primera reacción, el primer sentido de razonamiento es no podemos. Pero dice la Biblia que había otros 2 espías que dieron un informe, una noticia diferente. Y precisamente llama mucho mi atención la respuesta que estos 2 espías dan. Que uno de ellos le dice, guarden silencio. Y precisamente quisiera leerlo, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y le dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Cuando la sabiduría de Dios está dentro de nosotros, nosotros comprendemos que los planes de Dios no se truncan ante lo desconocido. Nosotros tenemos la confianza que la voluntad de Dios no es llevar al fracaso la vida de aquel que es su hijo. Comprendemos que la voluntad de Dios siempre es echar hacia enfrente la vida del creyente. Nos enseña precisamente, como decíamos hace un momento, al hallar la sabiduría, nos enseña a pensar mejor. Pero cuando hallamos la sabiduría, precisamente, ¿qué más produce en nosotros? Y dice de la siguiente manera, una mejor manera de obtener resultados. La sabiduría también precisamente nos lleva a poder desarrollar una manera de tener mejores resultados. Y para eso precisamente me gustaría leer lo que dice aquí Proverbios capítulo 3, versículo 14, pero la segunda parte. Y dice, y sus frutos más que el oro fino. Hay otra versión que también llama mucho mi atención, solo que yo quise mantener la versión 60. Hay una versión más actual que dice, y sus utilidades
más que el oro fino. ¿Sabes? Cuando hablamos de la palabra utilidad, volvemos al mismo término en cuestión de contabilidad. Las utilidades representan la ganancia que obtiene la empresa y que ellos toman una parte, una fracción y deciden dársela a sus subordinados, en este caso a sus empleados. Cuando la Biblia enseña y dice que la sabiduría, al hallarla, su utilidad es más que el oro fino, me lleva precisamente a entender lo siguiente, que en otras palabras, los beneficios de la sabiduría son mayores que la lógica, que el entendimiento, que el razonamiento, que el sentido común. ¿Cómo no va a ser así? Claro que sí. Porque la sabiduría es algo más elevado del entendimiento, del corazón del hombre. Podemos ser personas muy astutas, podemos ser personas con mucha iniciativa, podemos ser personas muy capaces. Y Dios no está peleado con eso, nos ha dado esos talentos, esas habilidades. Pero algo que encontramos en la Biblia es que la sabiduría nos lleva a un nivel mayor, a un nivel superior, en donde es comparado, en otras palabras o en palabras más sencillas, que el beneficio de llegar a la sabiduría es mejor. Y para ello precisamente podemos también tener en mente el ejemplo de Daniel. Dice la Escritura allá en el capítulo 1 del libro de Daniel, precisamente que una vez que fueron cautivos estos jóvenes y que quisieron ser obligados a comer y a participar de la comida del rey, dice la Escritura que Daniel va delante del jefe de los eunucos y le dice, ¿sabes qué? Me he propuesto en mi corazón no contaminarme con la comida del rey, porque él sabía que era comida pagana. Y dice más adelante que en la conversación que tiene Daniel con este hombre, la Escritura enseña que este hombre cede a la petición de Daniel. Una vez que cede a cierto tiempo determinado y que son presentados todos esos jóvenes delante del rey, dice la Escritura que los jóvenes que solo se mantuvieron comiendo y bebiendo lo que no era precisamente la comida del palacio, lo sacrificado a los ídolos, porque ese era el problema por el cual Daniel no quería participar, porque él sabía que la comida del rey era ofrecida a ídolos, era idolatría ante los ojos de Dios, y él solo había pedido comer vegetales y agua. Y dice la Escritura precisamente más abajo en el versículo 20, que fueron hallados 10 veces mejores que los demás. ¿Te das cuenta cómo la sabiduría, cuando es hallada, sus beneficios aumentan? Claro que aumentan los beneficios. Nos ponemos a la par con cualquier persona que pueda utilizar sus conocimientos, sus habilidades, sus talentos. Pero cuando vamos a Dios en oración, al conocimiento de la palabra de Dios, a la importancia de que en tiempos desconocidos, Dios le habla al hombre y le dice, ¿sabes? El fruto de la sabiduría es más que el oro fino. Y no se hace referencia al oro solamente, dice al oro fino, que es un proceso más tardado y de mayor valor. Qué interesante es que la sabiduría en Dios nos lleva a ello. Hermanos, busquemos la sabiduría de Dios. Recurramos a la sabiduría de Dios. Sus beneficios son mayores. Yo sé que en estos tiempos, a través de la experiencia de la vida, de las circunstancias, podemos decidir qué hacer y qué no hacer en tiempos desconocidos, en tiempos en donde posiblemente va a haber atrasos económicos, en donde van a cambiar ciertos planes y va a ser algo desconocido. Mira, sabemos que muchas de las veces se pierde el trabajo y decimos, no es la primera vez que lo pierdo, pero nos enfrentamos ante algo desconocido. Van a venir nuevas medidas temporales y largas en tiempos prolongados. Y qué importante es que hallemos la sabiduría de Dios como nuestro filtro, nuestra fuente de crecimiento, de dirección, de voluntad de Dios. Moisés no se equivocaba cuando le decía a Dios, enséñame a contar mis días. En otras palabras, la palabra enseñanza o del verbo o del derivado decía, edúcame, disciplíname. No conozco qué hacer, no sé cómo hacerle, pero recurro a ti para que tú me ayudes, Señor. De la misma manera, el Hijo de Dios, debemos de recurrir a la sabiduría de Dios. Debemos de recurrir a la palabra de Dios.
Debemos de recurrir a lo que la inspiración de Dios manifestada en los hombres, reyes, sacerdotes, profetas, apóstoles, jueces, pescadores, líderes, legisladores, recibieron de parte de Dios. Ellos van a hacer que nuestra vida también se fortalezca y la sabiduría de Dios crezca en nosotros. Pero ¿qué más también produce el hallar la sabiduría? Precisamente el hallar la sabiduría produce largura de días. Cuando hablamos de largura de días, estamos hablando precisamente que se extiende la vida del hombre. Y qué interesante es que en la Biblia, más adelante, allá en el capítulo 3, versículo 16 del libro de Proverbios, leamos lo que dice la primera parte. Y dice, largura de días está a su mano derecha. Capítulo 3, versículo 16 del libro de los Proverbios. Hay personas que viven muchos años y no son felices. Hay personas que a su corta edad aprenden a ser felices, aprenden a gozar y más principalmente en su comunión con Dios. Cuando el proverbista hace mención que el hecho de hallar la sabiduría produce largura de días y que están a su mano derecha, es porque hace la referencia a la importancia que la sabiduría juega el papel en la vida del hombre. Y para ello me gustaría precisamente traer a la memoria a un hombre llamado, como lo he hecho en muchas ocasiones, Abraham. Como Abraham, la Escritura precisamente nos enseña allá en el libro de Génesis, capítulo 24, versículo 1, nos habla una palabra clave y dice que en su vejez fue bendecido en todo por Dios. Hay otra versión que dice que fue empoderado o que fue poderoso, haciendo referencia a que fue un hombre que cada paso que daba en su comunión con Dios, descubría algo bueno y algo mejor de parte de Dios. A Abraham se le reconoce como un hombre de fe, pero no pierdas de vista que la fe y la sabiduría van de la mano. Por lo tanto, el hallar la sabiduría también produce largura de días en nuestro diario vivir. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría en nuestro diario vivir, es de importancia remarcar que nosotros en estos tiempos desconocidos, lejos de pensar que podemos ser infectados por el virus que está acrecentándose en todos los países o en diferentes estados, o que se está multiplicando, se está diseminando, está creciendo. Mira, escucha lo que te voy a decir. La sabiduría nos lleva de parte de Dios a poder afianzarnos, no solo a comprender lo que debemos de hacer, sino también nos lleva a darnos cuenta cómo Dios a través de su palabra tiene promesas para nosotros. Y precisamente allá en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículo del 7 en adelante, dice lo siguiente: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Sabes? David en esos tiempos era perseguido por el rey Saúl. Y llama mucho mi atención cómo David, a pesar de la persecución que recibía constantemente, no solo por Saúl, inclusive por sus enemigos en otras ocasiones, este hombre tenía la confianza de que el hecho de guardarse delante de Dios, de recurrir a la ley de Dios, y detectar lo importante que era la sabiduría, abrazarla, tenerla en su vida diaria, le iba a producir largura de días. Lejos de pensar que te puedes morir, o que me voy a morir, o que me voy a infectar y que va a ser perjudicado con secuelas mi vida, o inclusive si usted está siguiendo este mensaje y usted tiene síntomas, o usted ya se le detectó algo, escúcheme lo que le voy a decir. La sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, nos va a llevar a que esa largura de días se extienda de parte de Dios. Y mira, no hay nada mejor en la vida cristiana que disfrutar nuestra larga vida en Dios. Porque aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, de algo estamos convencidos, que esta es la mejor aventura, la mejor vida, el mejor tiempo, el mejor lugar, la mejor oportunidad que hemos recibido para poder cimentar nuestras decisiones sobre la palabra de Dios, sobre el temor de Dios, sobre la comunión con Dios, la dirección de Dios.
Largura de días no significa sufrimiento. Largura de días no debería de significar dolor, tristeza. No debería de significar no encontrar la salida. No debería de significarse inclusive como es el título del mensaje. Lo desconocido. ¿Ahora qué me voy a enfrentar? No. Largura de días representa también que somos tomados de la mano de Dios y Él cuida nuestra entrada y nuestra salida. Mira cómo oraba el salmista. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si algo temían los soldados y los reyes en los tiempos bíblicos y obviamente en los tiempos actuales, era la noche. Por eso es que si usted conoce a alguien que fue o que estuvo en combate o que estuvo en la reserva, se les enseña que aún en el momento de dormir tienen que aprender a defenderse. Se levantan con el instinto de defender su vida y muchos de ellos quedan afectados inclusive. Y sin embargo, ¿cómo el salmista podía decir: yo confío en ti, Señor, que mañana voy a despertar? En nuestros corazones, al hallar la sabiduría, tenemos la convicción de que nuestros días no se van a perder en la tristeza. Al contrario, van a tomar más fuerza para que en lo desconocido, como oraba Jeremías, y le daba la respuesta a Jehová: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y una versión dice: y ocultas o desconocidas que tú no conoces. Al hallar la sabiduría, nos va a llevar a tener largura de días. Pero largura de días bendecido de parte de Dios. Y por último, ¿hacia dónde nos lleva a hallar la sabiduría? Precisamente como dice aquí, nos lleva al conocimiento y la honra. Cuando hablamos del conocimiento, obviamente nos referimos a lo que nosotros conocemos como expandir nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar. Pero llama mucho mi atención como precisamente, nuevamente, Proverbios capítulo 3, versículo 16, pero la siguiente parte dice lo siguiente: en su izquierda riquezas y honra. ¿Sabes? Cuando hablamos esta parte de este proverbio y dice en su izquierda riquezas y honra, el libro de Proverbios no necesariamente usa la palabra riquezas desde la perspectiva económica o financiera o de dinero. No, el libro de Proverbios es un libro que también tiene interpretaciones metafóricas, figuradas, alegóricas. Y cuando hablamos de la palabra riqueza, nos referimos precisamente también al conocimiento, porque riqueza es poder, es expander más. Y el conocimiento, si algo produce en nosotros, es que nos da la capacidad de poder ver el panorama desde otra perspectiva. Cuando tú y yo encontramos la sabiduría de Dios en tiempos desconocidos, presta atención. Tu conocimiento se expande delante de Dios. Cuando alguien está en un lugar desconocido, es muy obvio que somos nuevos, que pueden desarrollarse ciertos temores, que pueden desarrollarse ciertos cuidados. Pero la sabiduría del cielo, la sabiduría de parte de Dios, nos lleva al conocimiento a través de la Escritura. Y mira, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Y por qué lo digo? Porque para Él esto no es desconocido. Para Él esto no es oscuro y no es nuevo. Él tiene el control perfecto. Y Él sabe de qué manera debemos de dirigirnos, de qué manera debemos de actuar, de qué manera debemos de pensar, de qué manera debemos de reaccionar. Pero para ello, hallar la sabiduría, como dice aquí, en su izquierda o en su mano izquierda, hay conocimiento, riqueza, hace referencia a que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, se nos abre el entendimiento. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, bueno, es que la Biblia trata asuntos antiguos, asuntos viejos, asuntos de aquellos momentos, de aquellas historias. Sería un error pensar de esa manera. Nuestro buen Dios inspiró a los hombres de la palabra de Dios para que atendieran aún los asuntos más actuales a la fecha de este día. Las pandemias en estos tiempos no es cosa nueva para la Biblia, como lo decía en el mensaje anterior. Dios tiene control, pero es necesario que abracemos la sabiduría. La sabiduría viene del cielo.
No es nada que ver con tu intuición, con tu lógica, con tu razonamiento, con tu sentido común, tu sentido de supervivencia. Esto es mayor y nos lleva a los hijos de Dios a poder confiar en Dios en tiempos desconocidos a través de la sabiduría. Pero también dice la segunda parte, como lo acabamos de leer aquí, y dice precisamente, y honra. Cuando hablamos de la palabra honra, hacemos referencia precisamente a lo que se le conoce en el hebreo. La palabra honra significa kabod, gloria. Pero también la palabra honra es representada en otras partes de la Biblia como reverencia, como respeto, como una persona que es bien aceptada por la sociedad. Como dice Proverbios, y hallarás gracia de Dios y delante de los hombres. Y la palabra honra se encuentra precisamente muy conocida entre algunos, en lo que se le conoce allá en el libro de Samuel. Dice, y yo honraré a los que me honran. La sabiduría de Dios, cuando nosotros recurrimos a ella, la sabiduría nos permitirá ser honrados por Dios. Y esto es importante remarcarlo, porque el proverbista dejaba en claro que el hecho de hallar la sabiduría en tu mano izquierda recibirías honra. Aún a pesar de que nosotros estemos en tiempos desconocidos, el hecho de abrazar la palabra de Dios, de practicar, de ejercer la palabra de Dios, esta nos llevará a que nosotros podamos comprender los propósitos de Dios. La sabiduría no es un montón de letras que tú lees y ya. La sabiduría no son palabras y frases bonitas. La sabiduría no es como decir, como hoy en día se practica mucho, que ponen post y todo eso, y no digo que estoy en contra de ello de ninguna manera, pero no es suficiente. Mira, la sabiduría es un proceso. Hallar la sabiduría es un proceso. Hallar la sabiduría es algo que se disfruta en el caminar. Hallar la sabiduría es ejercitar y hacer a un lado el yo y permitir que Él, el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, trabaje sobre nosotros. Mira, si algo nosotros batallamos mucho, es a dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros ya nos gobernamos a nosotros mismos. Nosotros ya decidimos cómo reaccionar, cómo actuar, cómo responder, cómo tomar decisiones. Pero bien decía el proverbista, el que haya la sabiduría, y una vez que la haya, el que la ejerce. De nada sirve que nosotros seamos lectores de la palabra de Dios si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre sobre nuestras vidas. Tenemos que romper el yo. Tenemos que romper el decir, es que yo creo que así le puedo hacer mejor. Mira, qué interesante es que cuando recurrimos a la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar que la sabiduría es esa fuente de bendición para nosotros. Es esa fuente de bendición para nuestra vida diaria. Hermano mío, no permitas que la sabiduría te haga pensar y creer que no vas a poder, o que son cosas nuevas para ti. No, al contrario, interpreta la sabiduría como la Escritura lo determina. El temor de Dios. Mira cómo iniciaba Salomón el capítulo 1 del libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hablamos del temor a Jehová nos referimos precisamente el darle a Dios el primer lugar, el honrarlo, el bendecir su nombre, el recurrir a Él, el depender de Él, el pensar que Él es el que nos puede sacar adelante. Yo deseo con todo mi corazón que este mensaje, esta palabra, esta sabiduría en tiempos desconocidos, como lo hemos titulado, sea clave para tu vida también. Sea clave para tu diario vivir. En estos tiempos desconocidos se tiene que despertar más la sabiduría en el Hijo de Dios para saber cómo reaccionar. En estos tiempos nuevos, en estos momentos que estamos viviendo, la sabiduría va a ser esa coraza, ese pilar, ese fundamento, esa dirección, ese estandarte representado de Dios, para que nosotros podamos tener mejores días,
Y mi oración en esta tarde, mira, hay muchos jóvenes que están siguiendo esta transmisión, yo lo sé. Muchachos, escúchenme. El que estar en ociosidad o el estar en tanto tiempo perdido no te ayuda. Recurre a la palabra de Dios. Invierte bien tu tiempo y vas a encontrar al Dios sabio que te quiere bendecir a través de la sabiduría. Hermano mío, varón, nos enfrentamos a diferentes y a nuevos desafíos desconocidos. Llevábamos cierto ritmo económico. Llevábamos ciertos proyectos y ahora todo se ha vuelto desconocido. No queremos pensar ni dar pie a que todo se va a venir abajo, no, pero sí tenemos que reconocer que humanamente hablando son cosas nuevas y desconocidas. Pero la sabiduría va a ser clave. Y en estos tiempos, tal como oraba Moisés, enséñame a contar mis días, en otras palabras, que cada día, Señor, yo ocupe la sabiduría como un estandarte en mi vida. Así sea también para ti. Yo quisiera que oráramos en este momento y le diéramos gracias a Dios, porque la palabra de Dios siempre va a ser ese refrigerio, siempre va a ser esa luz, esa linterna, va a ser ese caminar en momentos oscuros. Y vamos a poder continuar, y vamos a poder avanzar, y vamos a poder decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo te invito a orar. Si tú estás ahí en tu casa, estás ahí con tu familia, estás ahí con tus hijos. Yo les invito, hermanos, por favor, abrace a su hijo, abrace a su hija, a su esposo, su esposa, y vamos a orar. No vea la transmisión, obviamente. Le invito a que cierre sus ojos y yo voy a hacer una oración general. Padre, en esta mañana, en esta tarde, nos acercamos delante de ti. Mira, Señor, yo quiero presentar primeramente a todos aquellos que hemos podido seguir esta predicación, esta enseñanza. Te quiero pedir que tu palabra a través del Espíritu Santo sea esa fuerza, esa guianza, esa dirección, para que en tiempos desconocidos, Señor, nosotros podamos, como Moisés, decir, edúcame, disciplíname, enséñame a cómo actuar ante esta situación. Guarda la mente y el corazón de mis hermanos. Oro también por cada adolescente, por cada muchacho que posiblemente se sienta, Señor, ya desesperado por tantos días en encierro. Oro por ellos, que empiecen a usar la sabiduría de Dios, como decía el proverbista, el hallar la sabiduría te hará pensar mejor. Hallar la sabiduría te llevará a mejores beneficios. Hallar la sabiduría te llevará a largos días, te llevará a honra. De la misma manera, Señor, oro por mis hermanas, las mujeres, Señor. Ayúdalas, guárdalas y cuídalas. Guíalas. Que en estos tiempos, lejos de ver retrocesos, Señor, sea una experiencia para ver tu gloria más cada día fuerte. Doy gracias, Señor, por cada uno de los que siguieron este mensaje. Oro también por todos aquellos, Señor, que no conocen la iglesia donde nos congregamos y que han seguido esta transmisión. Pido por sus hogares protección, bendición, cuidado. Pero también, Espíritu Santo, pido para que tú les ayudes y que ellos en su corazón te permitan obrar para que puedan encontrar al Dios fuerte, maravilloso y poderoso en tiempos desconocidos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haber seguido este culto. Qué bueno que usted se gozó. Deseo de todo corazón que usted ahí en donde está sigamos fuertes, sólidos y continuando el tiempo esperado por Dios. Le animo a que sigamos orando por los cuerpos de rescate, los policías, ICE, los federales, la migración, por los investigadores, los detectives, por los bomberos. Sigamos orando por ellos, hermanos, porque son los que están en la línea de batalla junto con los doctores, junto con los enfermeros, los hospitales. Vamos a seguir orando por ellos, que sientan nuestras oraciones. Ellos están haciendo una labor titánica y es importante y es necesario que la iglesia de Cristo muestre esa actitud, esa fuerza espiritual para que Dios bendiga sus vidas y la de sus familias. Gracias por haber seguido. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de Centro Cristiano Cielos Abiertos. Dios me lo bendiga y que tenga una buena tarde. Nos vemos hasta nuestra siguiente reunión. Dios le bendiga.